Ahora pregunto, ¿por qué los protestantes odian a la Virgen María? Ahora pregunto, ¿por qué los protestantes odian a la Virgen María? Es totalmente imposible que una nueva criatura en Cristo, Hijo de Dios, odie a María, la Madre de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Al contrario, nosotros damos gracias a Dios por la vida de esta doncella virgen a quien Dios Padre escogió para que Dios Hijo, este es Jesús, se encarnase en su cuerpo. De hecho, vayamos a ver lo que María dijo acerca de Jesús. Leemos en la Biblia Católica de Jerusalén, en Lucas capítulo 1, versículo 38. Dijo María: He aquí la esclava del Señor. Amamos a María porque ella reconoce su condición de ser esclava y reconoce a Jesús, su Señor. Y luego dice María: hágase en mí según tu palabra, conversando con el ángel que le había sido enviada. ¿Cómo no vamos a amar a esta doncella, quien reconoce su posición de ser un vaso como esclava y reconoce a Jesús como su Señor? Muy importante, todos debemos hacerlo. Amamos a María porque ella mismo reconoció en Lucas 1:46 y dijo: engrandece mi alma al Señor, una vez más hablando de Jesús. Y luego dijo: y mi espíritu se alegra en Dios. Le llama a Jesús Dios y luego declara a María, dice: mi Salvador. ¿Cómo no vamos a amar a María, quien ella misma reconoce a Jesús como su Señor, reconoce a Dios, a Jesús como Dios y reconoce a Jesús como su Salvador? Nosotros amamos a María. Ahora pregunto, ¿por qué los protestantes odian a la Virgen María? Nosotros Que no me diga algún odiamos protestante, a María. ¿qué daño le ha hecho la Virgen María a ellos? ¿O qué daño le ha hecho la Virgen María a la sociedad? Y la Que me diga respuesta algún es, protestante. escucha muy bien, la respuesta es: María, la esposa de José, el carpintero, y madre de los medio hermanos de Jesús, no ha hecho absolutamente ningún daño a nadie, a ninguna sociedad. Al contrario, nosotros vemos lo que los vecinos de Jesús decían de su familia, la familia de Jesús, la familia de María. Escuchemos a esos vecinos. En Mateo capítulo 13, versículo 54 de la Biblia Católica de Jerusalén dice: viniendo a su patria, este es Jesús, les enseñaba en su sinagoga, un lugar donde se reunían los judíos. De tal manera que decían maravillados: ¿de dónde viene a o sea, a Jesús, esta sabiduría y esos milagros? De hecho, nosotros vemos que María no ha hecho ningún daño, porque María es la esposa de José, donde Dios se encarnó en ella. Ellos, los vecinos de Jesús, de la familia de Jesús, ellos dijeron en Mateo 13:55: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿A quién se referían? A José, esposa de María. ¿No se llama su madre María? María, esposa de José. Y luego, y sus hermanos, hijos de María y de José, hermanos de Jesús, el Señor y Dios y Salvador de María. Y luego menciona a los hermanos: Santiago, José, Simón y Judas. Así que aquí estamos nosotros viendo el bien que María hizo al prestarse como vaso y como esclava de Dios, quien se encarnó en su vida. Damos gracias a Dios porque María se casó con José y luego tuvo más hijos. ¿Qué daño ha hecho a la sociedad? Absolutamente ninguna. Y luego encontramos en la Sagrada Escritura: y sus hermanas no están todas entre nosotros. Eso es lo que decían los vecinos de Jesús, que iban a la misma sinagoga, que conocían muy bien a el carpintero José, esposo de María, y a María, esposa de José, y que tuvo más hijos. Entonces preguntaron: ¿de dónde le viene todo esto? Hablando de su sabiduría y de su poder para hacer milagros.
Lo leemos, esto en Mateo 13, 56 de la Biblia Católica de Jerusalén. Entonces, no es correcto que este sacerdote Luis Toro diga lo siguiente. Ahora pregunto, ¿por qué los protestantes odian a la Virgen María? Es totalmente incorrecto. Ahora pregunto. Nosotros, los hijos de Dios, de acuerdo con San Juan 1, versículo 12 y versículo 13, nosotros creemos en Jesús y amamos a María. 2, nosotros hemos recibido a Jesús y amamos a María. Y número 3, nosotros somos hijos de Dios y por consecuencia amamos a María. Te recuerdo que María mismo dijo, he aquí la esclava del Señor. Reconoció a Jesús como su Señor y a ella como esclava de Jesús su Señor. Y luego le dijo al ángel, hágase en mí según tu palabra. Y luego en el 46 y 47 de Lucas 1, María dijo, engrandece mi alma al Señor, refiriéndose a Jesús, y mi espíritu se alegra en Dios, refiriéndose a Jesús, mi Salvador. Amamos a María y le damos gracias a Dios porque no ha hecho absolutamente ningún daño. Todos los seres humanos deberían de reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador, como su Señor y como el único Dios que puede salvar a los seres humanos, incluyendo a José y también incluyendo a María. Que Dios te bendiga.